Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal Benacón. Me encuentro aquí con el profesor y arquitecto Orlando Castro. Estamos en la calle 32 con Avenida Caracas y me está contando un poco del impacto que ha tenido la gestión del proyecto de la primera línea del metro aquí en este territorio. Profe, cuénteme, cuando se llegó a este territorio, ¿esto aquí qué había? ¿Esto era una vía principal? ¿Habían estos comercios o también eran casaquintas? Cuando usted llegó, ¿cómo era ese territorio? Sí, estamos hablando pues de los años 66, 67, cuando se estaba buscando mi papá trasladarse para esta Sí. zona. Entonces sí estamos hablando de hace mucho tiempo. Recién se había acabado el lago Gaitán, o sea, de la 72 hacia adelante Sí. existía un lago, que pues, muchas personas lo recordarán, y en consecuencia en las zonas superiores, o sea, nuestros vecinos que son el barrio El Nogal, el Sí. lago precisamente, eran casas quintas también, y apenas se visualizaba unos pequeños desarrollos, pero muy incipientes. Ok. ¿Y más o menos en qué año comenzó a urbanizarse, a volverse comercial, a ser como es hoy en día este territorio? Sí, pues yo diría que hay varios fenómenos. Uno, el 9 de abril, después del 9 de abril, Sí. cuando se destruyó parte del centro de Bogotá, pues reconstruir una zona tan amplia es difícil, tomar decisiones todavía más. Entonces empezó esta zona, el norte, porque Bogotá se ha desarrollado muy longitudinalmente Sí. en razón a sus cerros y a lo plano que es Bogotá. Entonces empezaron a darse desarrollos importantes, empezó a desarrollarse el barrio El Nogal, empezó a desarrollarse el lago precisamente, o sea, ya no existía lago. Chapinero creció también bastante, y de aquí para abajo también empezaron a darse urbanizaciones parecidas a las nuestras, pero de un estilo un poco más contemporáneo, que ya estamos hablando de los años 70, de los años 80. De acuerdo, profe, la ciudad, hay varios urbanistas muy importantes, Le Corbusier y otros. Cuéntenos, por favor, el impacto que tuvieron esos urbanistas y sus conceptos que tenían sobre el diseño de la ciudad en el territorio. Sí, ahora que hablamos precisamente del 9 de abril Sí. y del crecimiento de la ciudad, él llegó precisamente más o menos por esa fecha. Sí. El doctor Germán Samper, un arquitecto muy reconocido, una vez terminó, estuvo haciendo un viaje a Italia y allá lo conoció. Incluso hay algo simpático que se escucha de ese viaje de él, que él llegó muy entusiasmado con su cámara fotográfica y él le dijo: no, esconda, guarde su cámara fotográfica, saque un papel y un lápiz y cómprese una libreta, que vamos a hacer unos recorridos para percibir cómo es realmente una ciudad. Ese mismo ejemplo, esa misma fórmula sirvió cuando fue invitado a Bogotá para colaborar en el planteamiento de cómo desarrollar Bogotá, y la entendió sencillamente mirando los cerros, su zona hídrica, su río al final al occidente, y planteó algo parecido, de no permitir que solamente se desarrollara a nivel longitudinal norte-sur, sino desdobló la carrera oriental, esa avenida casi circunvalar allá en la parte plana, generó unos radios para que la Bogotá se uniera a través de sus quebradas y de sus cerros y del río Bogotá. Eso fue un poco utópico, pero era muy interesante y se ha venido desarrollando, pero no consecuentemente, porque usted entenderá que el desarrollo de Bogotá se hace planificado solamente en una tercera parte a lo que se desarrolla a nivel informal. De acuerdo, hablamos de ese tema, de esa informalidad. Muchos de nuestros territorios, inclusive de nuestros barrios, en nuestras localidades aquí en la ciudad de Bogotá,
Grandes de ellos fueron por temas de desplazamiento, de la violencia, por esos nuevos visitantes externos de otras regiones del país que querían venir a vivir aquí al territorio. ¿En qué momento se pierde esa objetividad de esa planificación que estos grandes sabios del urbanismo habían planteado en su inicio? Estamos hablando de años 50, años 60. Sí, la pregunta es obvia y la respuesta es esa misma, precisamente ese desplazamiento adicional a esa quema que se hizo en el 48, pero sí el desplazamiento es algo masivo de país hacia Bogotá, donde encontraban oportunidades por obvias razones. Eso pues desmembró todas esas teorías y se fue desarrollando de una manera, pues digámoslo, orgánica en la medida de la necesidad, ¿sí? Pero nunca como se había planteado a nivel teórico y con las fórmulas de un desarrollo pues ordenado y organizado. Entiendo, profe. Y en ese punto de vista, ¿qué debemos recapitular? ¿Qué debemos hacer para volver a esos orígenes, para no perder esa planificación organizada de la ciudad? Sí, una oportunidad es partir de los hechos, de lo que ya hay. Y saber que hoy por hoy, ante todas esas circunstancias que se han dado a nivel histórico, creer en que ya hoy en día hay tanto instrumentos como herramientas, como mecanismos muy bien formulados, que uno de ellos es precisamente el de la participación y acción ciudadana, que es lo que pretendemos, tratar que entre todos, o sea, tanto la comunidad, tanto los vecinos, como los entes de planeación, se haga un encuentro de una planeación de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. Nos vamos a encontrar muy sencillamente con criterios, con conceptos, con inquietudes del vecino común. Todos sabemos de urbanismo, todos entendemos que son calles, carreras, que nos pueden traer soluciones, pero también nos pueden traer problemas si las hacemos pues sin consultar. En una sociedad de la información vivimos desinformados y desafortunadamente en esos territorios tan hermosos, tan chéveres de la ciudad, hay muchos intereses económicos, políticos y de otro tipo a los cuales no les conviene esa participación, a los cuales únicamente les interesa engordar unos lotes, unos terrenos para sacar la mayor plusvalía, el mayor beneficio, la mayor utilidad. ¿Cómo desde la sociedad civil poder contrarrestar esas situaciones, esos intereses y realmente se escuche la necesidad de la ciudad, de la comunidad y no de esos intereses económicos, entendiendo que es algo natural porque hacen parte del proceso y de la gestión de nuestros territorios? Claro. Usted ha nombrado dos cosas muy importantes de su pregunta, que es la información y el interés por que las cosas se hagan de una u otra manera. Por supuesto hay intereses, pero hoy en día la información ya no son datos como teníamos hace un tiempo, sino que hoy en día a través de las comunicaciones, del celular, de esta manera como nos estamos nosotros relacionando, se va a facilitar porque la carta lo dice, la Constitución, quien manda es el vecino, el común de la gente, el que necesita, y el que tiene poder y recursos, pues tiene también intereses de que se cumplan esas necesidades y se hagan las cosas en la medida que se requiera. De acuerdo, profe, usted es residente en este territorio hace más de 50 años. ¿Usted estaría dispuesto a dejarlo por ese tema de ese urbanismo que viene absorbiendo y empoderándose de los territorios? Yo creo que esa pregunta, si la hace uno genérica, nadie quiere salir de sus territorios, por supuesto, porque es otra forma de desplazamiento, sí. De ninguna manera. Pero por eso digo, ese mecanismo de la participación es el que nos va a llevar a buen puerto a todos, porque el espacio, si usted observa 1 metro cuadrado y lo observa en altura, Sí. hay un aprovechamiento de 10, 20 y 30 veces donde cabemos todos. Entonces, si yo tengo un suelo,
pues puedo estar allá en un espacio donde corresponda a mis posibilidades y a mis necesidades y se puedan también desarrollar las cosas. Pero, profe, la pregunta es, ¿hay cama para tanta gente? ¿El territorio sí puede soportar, absorber tanta demanda de espacio? ¿Sí hay cama para tanta gente? Es que hay que diferenciar el planear, como quien planea un paseo, Sí. a la planificación, donde uno tiene en cuenta no solamente la hora, sino el corto plazo, el inmediato plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Entiendo, pero entonces en ese sentido usted me dice es planear ese tipo de gestiones o proyectos a mediano y largo plazo para que ese impacto sea bien recibido por los territorios. Claro, y se minimiza, porque Sí. todos crecemos como la ciudad, evolucionamos como la ciudad, nos desarrollamos como la ciudad. O sea, yo, ahorita a los 70 años, pues mis expectativas son otras. Mis hijas ya no están conmigo, entonces necesito otro tipo de espacio. Entonces no necesito lo que tengo en el momento. ¿Sí? Entonces se puede replantear, pero como le digo, eso tiene que ser hablado, ser discutido, ser analizado, y cada quien tendrá su espacio en la medida que quiera, donde quiera estar. De acuerdo, profe. Desde su punto de vista como arquitecto, ¿cómo ve los diseños de hoy en día de los diferentes proyectos urbanísticos en los territorios? Estamos hablando del sur, del norte. De pronto, ¿usted qué le agregaría, qué le quitaría o qué observación le genera ese tipo de proyectos en la ciudad? A ver, es una pregunta muy compleja, por eso Sí. el estudio de la arquitectura y el estudio del urbanismo no es solamente académico, sino es de toda la vida. Sí. Uno sigue estudiando toda la vida, porque es muy complejo. Es decir, la arquitectura y el urbanismo es un proceso interdisciplinar, multidisciplinar. Yo diría que hasta metadisciplinar. Tenemos que encontrar esas metas, pero sí hay los referentes a nivel de Colombia. ¿Cómo cuáles, profe, por ejemplo? A nivel de Colombia, como algunas medianas ciudades que han sabido interpretar la actualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que sus ríos son parte de su desarrollo, que la gente es parte de la solución, Okay. que la información es muy importante. Hay referentes de planes de ordenamiento territorial que se han podido desarrollar en sus etapas preliminares, en sus etapas a mediano y largo plazo. Entonces hay una continuidad de la planificación. En cambio, Bogotá no ha podido tener esa opción, porque como Bogotá es de todos y es de nadie, el POT no se sabe si está aprobado. El que está aprobado lleva años, cuando ya estamos hablando de POTs de segunda generación que precisamente recogen todas las dificultades para poder hacer desarrollos más coherentes y consecuentes con las necesidades. O sea, lo que usted me dice, profe, es conciliarnos con el territorio y no pelear con él. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, si habla uno de la parte ambiental, del cambio climático, nos hablan en las redes del cambio climático global, cuando el cambio climático es el local. Ahí la basura. Es basuras, colillas, los cerros allá, mírenlos. No los miramos para nada. Hay un rompimiento, una dualidad. Cuando todo territorio, sea urbano o rural, siempre ha salido de algo del campo, algo rural, algo natural. De acuerdo, profe, cambiando la pregunta, ¿cómo proyecta la ciudad? Usted llegó hace 50 años aquí al territorio, eran fincas, se ha transformado y ¿cómo lo ve? ¿Propiedad horizontal, casas o un territorio concertado entre la comunidad y las necesidades del mismo territorio? Sí, un territorio concertado, porque imagínate, hay casas aquí, como me preguntabas, de qué tamaño y qué valor. Sí. Aquí hay casas que tienen un tamaño de 4 y 5 mil metros cuadrados, con una casa que tiene 80 y 100 años.
Esa casa, por supuesto, es una joya urbanística y arquitectónica, que la apreciamos todos. Esas casas, por supuesto, como se están haciendo en 2 o 3 casas aquí en todo el barrio, que tenemos más de 700 predios, esas 2 casas o 3 casas, pues justifica que sean las que debemos conservar, más otras tantas, ¿sí?, que guardan precisamente esa parte histórica, esa parte arquitectónica y urbanística de la zona. De acuerdo, en una sociedad tan envolvente, en una sociedad tan cambiante como la nuestra, donde la memoria no existe, donde lo que se vive es el día a día, ¿cómo hacer para que esa memoria histórica quede ahí, se resguarde, se proteja y se valore, que sea un punto de referencia de partida de nuestras comunidades? Claro. Si uno mira estos instrumentos, estas herramientas y estos mecanismos que le acabo de nombrar, ahí está contemplado que el Estado tiene unos recursos para velar por esa historia. Sí. Pero ahí hay también un rompimiento, porque ni el Estado invierte, o sea, los gobiernos de paso, ni la comunidad conoce eso, ni exige. Entonces, volvemos otra vez a que si no somos copartícipes en las situaciones que nos interesan, que es de las puertas de la casa de uno para afuera, que son sus calles, que son sus edificaciones, pues no tendría sentido nada. De acuerdo, profe, a esos jóvenes que pronto ven este video, a esas nuevas generaciones, ¿qué les diría a ustedes sobre el tema del desarrollo urbanístico del territorio? Hace un minuto hablamos que la solución es ver el problema entre todos, que es una situación interdisciplinar. Entonces, no es esto para los arquitectos, ni más faltaba. No es esto para los ingenieros, no es esto para los economistas. Es para todos los profesionales, o sea, si todos entendemos el problema, tenemos que estar coparticipando, porque, por ejemplo, hoy se está hablando de ciudades inteligentes. Sí. Entonces, ¿dónde está el ingeniero eléctrico, el electrónico? ¿Dónde estamos hablando de la sostenibilidad? ¿Dónde está el agrícola, el pecuario, que colabore para que las ciudades no se nos vuelvan unos elementos donde son la tierra de nadie, pero sí están sufriendo las consecuencias de grandes inundaciones, de grandes riesgos, porque nos emplazamos a veces mal en las riberas de los ríos, y eso ya está contemplado en los planes de ordenamiento territorial de segunda generación, donde hay que tener en cuenta precisamente esos riesgos que debemos planear y planificar en el corto, mediano y largo plazo. Profe, ¿cómo ve esa integración ciudad-región, región-ciudad? Bogotá, Cundinamarca, somos unos 116 municipios. Ahorita hay un proyecto que ya es ley de la República de esa integración regional. Muchos de los territorios en Bogotá están siendo desplazados a esos territorios, Funza, Mosquera, Madrid, Chía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿y entonces qué está pasando con la ciudad? ¿Qué está pasando con esa ciudad-territorio? Claro, sí ha sido difícil precisamente el poder articularnos y alinearnos incluso entre las oficinas y las unidades de planeación, de administración, pues mucho más cuando hablamos de país, de ciudad, de región, ¿sí? Pero miremos lo que es una oportunidad, porque así como esto fue el municipio de Chapinero, y ya no tenemos ni idea de esas circunstancias, lo mismo le pasó a Usaquén, pero nos queda el territorio, por ejemplo, de La Calera y otros tantos. Ya hablando de ciudad-región, es la oportunidad para que entre todos realmente desarrollemos un modelo en esos 3 tiempos, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y el corto es el inmediato, el metro precisamente. ¿Qué vamos a hacer con la gente que entra y sale aquí, que llega a ser casi el volumen al año, que está moviendo el aeropuerto del Dorado? Por aquí entran y salen, por las 13
estaciones de metro entran y salen 50, 55 millones de población, que es solo flotante. Eso hay que trabajarlo. Eso no es solamente de la arquitectura, eso no es solamente del urbanismo. Es un problema macro que hay que resolver. Profe, desde el edificio Eduardo Mansuera, uno de los grandes arquitectos de la ciudad y del país, un mensaje: somos 8 millones de afiliados, 65.000 organismos de acción comunal, para seguir construyendo territorio, para seguir generando ciudad. Claro, y claro que sí, una bonita oportunidad, porque la M de Mansuera la hemos visto por toda la ciudad. O sea que tienen un compromiso con la ciudad, tienen una responsabilidad con la ciudad. La información hoy es de todos, no está limitada. Esto que estamos hablando se conoce desde la Constitución. En el 97 se estructuró los planes de ordenamiento territorial. Está muy claramente definido cómo abordar un problema como Medellín, como Barranquilla, como Bogotá. Pero Barranquilla, Montería, Santa Marta sí lo están haciendo. Y ellos ya están también trasladándose a hacer sus desarrollos y sus ofertas de sus proyectos. Luego hay que hacerlo también aquí en Bogotá. Desde la Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Con este video terminamos la segunda parte y última entrevista con nuestro arquitecto. Muchas gracias por tan importantes comentarios. Con gusto.